Vamos a saludar y dar la bienvenida a Javier Flores, él es analista político, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Javier? Qué gusto, lo saluda Oscar Romero, buen día. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días, muy buenos días al país. Javier, ¿cómo describiríamos el panorama político a partir de todo lo que se ha vivido en torno a las fechas del calendario que determinaba el Tribunal Supremo Electoral para llegar a este próximo 17 de agosto rumbo a las elecciones nacionales? Lo que podemos percibir es algún nivel de incertidumbre. El Tribunal Electoral está haciendo todo lo posible para que esto no suceda. Sin embargo, las amenazas que vienen desde el Chapare y en alguna medida también del candidato o precandidato Andrónico Rodríguez son lo más llamativas cuando menos, porque nos están diciendo de que si no son habilitados, por un lado los vocaleros del Chapare generarían una espiral de violencia, una confusión, y por otro lado también los cooperativistas que apoyan a Andrónico se manifestaron en esa línea, lo que hace un poco, cuando menos te decía, llamativa esta posición, porque entorpecería, o tal vez sea el motivo de entorpecer las elecciones, que creo que todos los bolivianos, como tú bien dices, para tener un nuevo gobierno necesitamos entrar en un proceso electoral y, por supuesto, elegir al presidente o presidenta de nuestro país. ¿Ese es el único fenómeno o existen otros en torno a los riesgos de polarizar este proceso electoral que vamos a vivir los bolivianos? Entre los riesgos son los fundamentales serían esos dos que se han manifestado. Ahora, sin ninguna duda, es de que también existen intereses políticos de parte de uno y otro sector que se manifiestan y algunos se tienen debajo la manga o debajo la manga para intentar tal vez en algún momento sacar de estas cartas que pueden afectar al proceso electoral. Sin embargo, lo que sí deberemos tener mucho cuidado los bolivianos, creo yo, es de que a través del Tribunal Electoral y a través de las autoridades judiciales y también policiales se pueda impedir cualquier tipo de acción que siquiera intente que se posterguen elecciones o finalmente se puedan cancelar las elecciones o de alguna manera entorpecer las elecciones. Entonces creo yo de que estamos en un momento difícil de cuando el Tribunal Electoral está determinando quiénes están habilitados o no, y creo que ese es el momento clave para pasar y que obviamente los políticos y las estructuras políticas también deberían estar sujetas todas a la norma y el Tribunal Electoral deberá cumplir fielmente con sus mandatos que tienen que ver con la cancelación o en este caso con la formación de los partidos y estructuras políticas de las demás militares. Ahora, Javier, no sé si compartes esta opinión porque si bien nuestro país es absolutamente democrático, tenemos procesos electorales de toda índole más o menos cada 2 años entre las elecciones nacionales, elecciones generales, hemos vivido recientemente elecciones judiciales, etcétera, pero ¿qué de las alianzas políticas, de los partidos como institucionalidad? ¿Es meramente sólido o directamente efímero en el sentido de estas alianzas y estos grupos que se van juntando solamente para procesos electorales bien definidos y no así una tradición de institucionalidad como partidos políticos que vemos en otros países, por ejemplo? Lo que ha sucedido y lo que sucede en nuestro país es de que hemos perdido el norte, o han perdido el norte en las estructuras y los candidatos, para simplemente utilizar a la sigla para ser habilitados como candidatos. Lo que debería ser normal es de que las estructuras políticas se reúnan en sus congresos, analicen dentro de sus estructuras políticas sus propuestas para el país, para la economía, para la sociedad, y por supuesto a través de esos congresos y de esas resoluciones ideológicas además tengan candidatos que respondan a la ideología de un determinado partido. Lamentablemente los partidos aparentemente, supuestamente tienen ideología, pero en el momento de presentarse como candidatos a la estructura política no le interesa ni el pasado del candidato, no le interesa ni el pensamiento del candidato, y lo que hacen es alquilar o se ha convertido en un negocio las estructuras políticas para que participen los diferentes candidatos. Uno no entiende, por ejemplo, cómo Tuto Quiroga, por ejemplo, está con el FRI.
¿no? El FRI es un partido radical de izquierda y él está como representante de la derecha más radical que tiene en Bolivia. Entonces, eso quiere decir que alguien ha perdido sus principios. O Tuto se ha vuelto de izquierda o la estructura política del FRI ahora es de derecha. Entonces, es inentendible, pero claro, ese es el déficit de nuestro momento político y de ahí es que no tenemos proyecto de país. De ahí es que, por ejemplo, Tuto Quiroga no tiene un proyecto de país porque no está amparado ni siquiera en su estructura política y menos comparte la ideología del FRI. Entonces, es muy difícil que nos propongan un cambio social a partir de los postulados de un partido político porque evidentemente simplemente alquiló o se prestó o simplemente hizo un acuerdo con esa estructura que no tiene que ver nada con sus principios. Ahora, Javier, si bien vamos a conocer, de acuerdo al calendario electoral, este próximo 6 de junio, la lista de los habilitados, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ir revisando la documentación de acuerdo a la normativa y a los requisitos de más de 2.500 postulantes que se han inscrito hasta el 19 de mayo, pero ¿qué lectura te da en torno de hablar de ciertas figuras políticas que están inhabilitadas, binomios que han quedado así a la deriva, u otros que todavía están a la espera de que Sala Plena se pronuncie? ¿Esto es saludable para la democracia en torno a esos fenómenos que se están dando de acuerdo a presiones políticas de diferentes sectores también y de personas que van y presentan recursos? Lo que está pasando en nuestra democracia, yo creo que es un momento absolutamente difícil, ¿no? Difícil, porque si bien no se puede negar de que existen fuerzas políticas que estarían al margen en este momento de las elecciones, como es el sector del lirismo, por ejemplo, por no tener primero estructura política y segundo por estar inhabilitado, Evo Morales no puede ser candidato. Sin embargo, lo que ellos quieren apelar, según sus declaraciones, es a la movilización. Entonces nos está mostrando de que quieren que no exista norma, que no exista ley y que simplemente porque se movilizan tienen que aceptar. Y algo más o menos similar ocurre con Andrónico, que aparentemente también tiene problemas con su estructura política, pero lo llamativo y lo que la gente debe saber es de que estas dos fuerzas políticas, o Evo Morales y Andrónico, sabían cada uno que no tenía estructura política. O Andrónico tenía una estructura pero cuestionada. Es decir, uno no entiende cómo Andrónico Rodríguez, un joven político, vaya a inscribirse con una estructura política que tenía problemas previos a la admisión o a la inscripción de la estructura. Entonces uno dice al final, están jugando a un tema de presionar al Tribunal Electoral porque Andrónico sabía que tenía problemas, la estructura política que él está siendo propiciado a partir de la esposa del dueño, del líder de ese partido político. Sin embargo, se inscriben y obviamente tienen problemas. Y ahora, aparentemente, la solución es que existe manipulación y otro, cuando sabemos de que esas dos estructuras no tienen, cuando menos no tenían sus temas legales bien elaborados, y ahora ahí existe un problema. Pero ojalá, te decía hace un momento, sea la norma, sea la ley, sean los estatutos de cada estructura política, pero además el tribunal que dé, digamos, el final a estas acciones que no me parecen ya importantes en el sentido de que se quiere seguir llevando a la convención social. Ahora, Javier, muchos analistas, al igual que tú, han calificado estas próximas elecciones como históricas porque podrían ser las que definan el rumbo del país. ¿O tú cómo lo ves esto en torno a tal vez un cambio de poder como se ha vivido hace muchos años en otras elecciones nacionales? ¿O esta va a definir realmente cuál va a ser la situación frente a estos fenómenos de coyuntura que se han dado sobre todo en el ámbito económico en Bolivia? Lo que sucede es de que por la cantidad de estructuras políticas, aparentemente el voto va a ser bien disperso. Hablemos de la derecha, ¿no? Para decir así, no me gusta el término, pero bien, de la derecha. La derecha tiene 6 candidatos visibles, de los cuales tienen cada quien más o menos más de lo mismo, es decir, ninguno sobresale entre los 6, es decir, no hay uno que tenga mayor cantidad de apoyo o que en las encuestas haya figurado de que definitivamente es un factor de pensar y poder agruparse para poder lograr el triunfo. En las pasadas elecciones de 2020 habían candidatos como Mesa que habían concentrado el voto y había llegado a la derecha 37%.
Ahora, si uno hace una división simple, sin ir muy lejos, y le daría el 50% nomás, que sacaría toda la derecha, pero en diferentes estructuras, cada uno tendría 10%, 12%, por ahí unos 19%. Ahí está el problema de la derecha, porque cada quien se cree presidenciable y el voto de la derecha se va a dividir, como te decía, en 15, 16, 12, porque cada quien tiene más o menos lo mismo en votar. Sin embargo, en la izquierda aparentemente hay dos frentes. Está Morena por un lado, debilitado porque la candidata aparentemente no tiene una buena gestión, y tiene a un vicepresidente que, si bien es un hombre que tiene bastante conocimiento político, pero también es muy conocido ahora como un hombre que es transitado por diferentes partidos políticos, y está comprobado que en nuestra democracia la gente castiga ese tipo de transfugios. No le gusta que participen de uno y otro. Lo hizo con lo último con el señor Richter, con el MAS, y ahora es casi un enemigo del MAS, entonces uno no entiende cuál es su posición, digamos, y eso debilita ese frente. Sin embargo, yo creo que el más oxigenado en este momento es Alpiat del Castillo, que es un hombre que ha tenido una gestión no más interesante, incluso alguna organización le ha nombrado como el personaje del año, y entonces tiene un vicepresidente que es del occidente, tiene la juventud, y aparentemente la izquierda, si las cosas van bien y la campaña es importante, podría concentrar el voto de la izquierda, en este caso del Castillo, y por ahí podría ser la sorpresa, pero claro, estamos empezando la campaña y veremos cómo se suceden las cosas a partir de este tipo de alcances que tiene cada estructura. Ya para finalizar la entrevista, estimado Javier, ¿cómo has visto la elección de los binomios, ¿no? de la persona que va a acompañar? ¿Es más de lo mismo? ¿Ha habido realmente una renovación? Recordemos que el que sea vicepresidente es el único personaje que funge en dos poderes del Estado, ¿no? Como vicepresidente en el Ejecutivo y como presidente nato de la Asamblea Legislativa. ¿Los políticos han podido elegir muy bien a esas figuras que van a estar y que van a afrontar, en el caso de que ganen las elecciones, un papel fundamental en la gestión gubernamental de un país como Estado? Samuel Doya Medina, por ejemplo, tiene un candidato interesante para manejar el Congreso, pero los dos son más de lo mismo, es decir, ninguno no se complementa uno al otro, porque los dos generan un mismo nicho de votación y están peleando por ese nicho, y no les suma, digamos, el vicepresidente. Sin embargo, hay que reconocer que debe ser un hombre más experimentado para manejar, digamos, la Cámara, en este caso el Congreso Nacional, como presidente nato del Congreso. Tuto Quiroga tiene a su vicepresidente, que es joven, pero creo que conoce muy poco de política. Tanto es así que en los temas de AGETIC, que fueron los temas que le preguntaron a ese candidato, no sabía contestar, y creo que no discursivamente no tiene tampoco ninguna fuerza. Y claro, manejar un Congreso no es lo mismo que manejar un sistema informático, ¿no? Es decir, tienes que hablar con gente, tienes que negociar, y por supuesto, no creo que el candidato a vicepresidente Tuto Quiroga tiene esas capacidades. Jaime Dum es la verdad de que tiene un candidato a vicepresidente excesivamente básico, no conoce el PIB de Bolivia, él dice que nunca quiso ser presidente, no quiere ser presidente, es decir, es un hombre que tiene limitaciones, lamentablemente, para ese tema. Y claro, Dum, que aparentemente es un doctor, es un hombre muy preparado en Harvard y otros, tiene como acompañante a una persona que desconoce del tema político y menos va a administrar un Congreso, pero aquí viene lo disonante, ¿no? El planteamiento de Dum era ir con la mejor gente. Al principio decía que había que dotar de gente preparada, y claro, su vicepresidente no es lo mejor que tiene en términos de preparación, pero claro, como utilizan a las estructuras políticas, y ahí viene otra muestra de que simplemente utilizan para poderse postular. Y así Rodrigo Prats, Manfred Reyes, Johnny Fernández no gozan, digamos, de una posibilidad. Tal vez en el tema de Eva Copa tienen un candidato a vicepresidente que sí conoce de política, que sí podría llegar a acuerdos. Es un poco, digamos, el perfil que debería tener un vicepresidente. Y claro,
veremos si la votación puede lograr un objetivo. Del Castillo tiene un hombre también vinculado al sindicalismo, un hombre que conoce de política, un hombre que ha estado, que sabe manejar de alguna manera estructuras, y por ahí también puede ser un aporte para Del Castillo. Entonces, entiendo de que son pocas las personas que como vicepresidentes pueden aportarle de manera interesante ya en el ejercicio del poder a los candidatos a presidentes. Bueno, Javier, le toca a los ciudadanos ir a votar con responsabilidad y sabiduría para el bien de todo el país. Gracias, querido Javier, por tu tiempo, y estaremos invitándote más adelante para poder continuar hablando y analizando la coyuntura política del país hasta este 17 de agosto. Gracias a ti, pues un abrazo, muy buenos días. Javier Flores, analista político, hacía un análisis de todo lo que estamos viviendo en torno a las elecciones generales, el calendario del Tribunal Supremo Electoral, los binomios, los personajes que salen en este tablero político y, por supuesto, cuál es el reto que tendrán nuestras próximas autoridades después de conocer la victoria el próximo 17 de agosto de los candidatos que en este momento están pugnando la silla presidencial.